Crisis en California. Migra la gente con altos ingresos a Texas o Arizona. 40% de los impuestos que se pagan en California vienen del 1% de la población más rica. Pero ¿qué pasa si ese 1% de la población más rica se va de California a otros estados que les cobren menos impuestos? ¿California quedaría en la quiebra? Pagan 12.3% de impuestos de sus ingresos al estado de California. Pagan el impuesto de la propiedad. Pagan el impuesto federal de 37% de sus ingresos. Pagan el impuesto de cada compra que va de 7.25 a 10.75%. ¿Para qué quieren tantos impuestos? En Suiza, lo máximo que se paga de impuestos es 36% y tiene mejor infraestructura que California. Una preocupante crisis californiana es una migración protagonizada por ricos y ocurre dentro de Estados Unidos, específicamente del estado Dorado a Texas, Nevada, Florida o Arizona. Por años, California ha liderado las migraciones y la caída de la población neta en Estados Unidos. El problema es que la tendencia cambió y ahora son más los ricos que se van que los que llegan. El resultado no se hizo esperar, la economía comienza a verse afectada. Cuando se van los más ricos, las ciudades tienen un menor ingreso tributario. Además, quienes se van se llevan a otra parte de su consumo, el de sus negocios y los puestos de trabajo que generan. No solo California pierde residentes. Los datos de la Oficina del Censo muestran que otros 7 estados perdieron población en 2023, aunque no todos pierden a sus estratos más ricos como California. Por suerte, la tendencia global se revirtió y la población de Estados Unidos aumentó 1.6 millones de personas para un total de 334 millones de habitantes el año pasado. Por eso, de momento, es solo California el foco de la preocupación por su particular migración. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los californianos con altos ingresos migran a Texas o Arizona. California siempre ha experimentado migraciones. El origen del estado, dentro de la Unión Estadounidense, está ligado a los millones de inmigrantes que atrajo la fiebre del oro. En medio de ese cambio frenético, gentes, no solo de otros estados del país, sino también de todas partes del mundo, llegaron a la nueva tierra prometida para hacerse ricos. Superada esa etapa histórica, California ha vivido una inmigración desigual, cuyos efectos económicos eran mitigados porque los que llegaban solían tener una mejor posición que los que se iban. Sin embargo, esa tendencia histórica ha cambiado. Los datos muestran que, por varios años, miles de inmigrantes ricos y bien educados han abandonado California, muchos más de los que se han radicado en ella. Sabemos que en 2021 y 2022, el balance fue de una pérdida neta de 750,000 emigrantes, con respecto a quienes eligieron California como su nuevo hogar, según la Oficina del Censo. Esta cifra es casi igual a la pérdida neta de residentes californianos durante los 5 años anteriores a la crisis sanitaria. En el transcurso del año que acaba de terminar, otras decenas de miles de ricos, y no tan ricos, se sumaron al éxodo general. Hasta el 1 de julio pasado se contabilizaron 75.400 residentes menos, para dejar la población del estado en 38.96 millones de personas. Aunque para una fuente citada por Fox News, las cifras reales podrían ser peores. Los mismos datos muestran que la mayoría de quienes se van provienen del condado de Los Ángeles, específicamente de la ciudad homónima. ¿A dónde se va toda esa gente? La mayor parte a Texas. Datos del IRS muestran que este estado ha sido por mucho el principal destino de los californianos ricos que están abandonando la costa oeste. Es interesante notar cómo a los californianos que llegan no parece importarles mucho la diferencia cultural que encuentran en el estado de la estrella solitaria. Más allá de las guerras culturales, que los recién llegados en realidad no pelean, lo que nos interesa resaltar es la cuantía de la riqueza que va de un estado a otro. Entre 2015 y 2016, un individuo que se mudaba de California a Texas tenía un ingreso promedio de $78,000, casi el mismo que tenía quien hacía el viaje en sentido contrario. Sin embargo, entre 2020 y 2021, los californianos ricos que se fueron a Texas reportaron un ingreso promedio anual de casi $137,000, mientras que los tejanos que se mudaron a California tenían un ingreso de $75,000.
Tal vez lo que mejor ilustra este movimiento de dinero de la costa oeste hacia Texas es que la fábrica estrella de Tesla está ubicada en Austin, luego de que el condado de Travis, donde se ubica la ciudad, le prometiera una devolución de más de $65 millones en impuestos. Revisemos ahora a Arizona como destino de la migración californiana. Los datos muestran que los californianos ricos, que no se van a Texas, eligen a Arizona como segundo destino. Paradise Valley, la meca de los californianos ricos y famosos. Al este de Phoenix, la capital de Arizona, está ubicado el suburbio que se ha convertido en un refugio de ricos venidos no solo de California, sino de otras partes del país y del mundo, incluso desde la crisis sanitaria. Como recordarás, por esos días todos querían escapar de las ciudades, por las posibilidades de contagio y por los problemas de hacinamiento y aburrimiento que trajeron los cierres. Por eso cada quien, según sus posibilidades, huía al campo. Pues bien, los ricos emprendieron esa huida con estilo, privilegiando, con frecuencia, a este conglomerado urbano de poco más de 12,000 habitantes. Su llegada trajo parte de los problemas de los que huían, caída en la oferta de vivienda y el consiguiente encarecimiento con todo el mercado inmobiliario local, duplicando sus precios en los últimos 3 años. De hecho, los desarrolladores explican que es difícil encontrar una casa de solo $1.5 millones en la zona, pero con sus grandes carteras, casas caras no son un obstáculo para los recién llegados. Ya antes de ponerse de moda en 2020, Paradise Valley acogía una selección de los ricos y famosos de Estados Unidos. Entre ellos están el multimedallista olímpico Michael Phelps, el músico Alice Cooper y Mike Tyson. Lo que parece atraer a los ricos a Paradise Valley es lo relativamente aislado que se encuentra. No es un desierto, porque de hecho queda muy cerca de Phoenix, lo que implica tiendas, restaurantes, escuelas y hospitales de primera, pero sí posee esa sensación de distancia que tanto valoran quienes tienen dinero. Para que tengas una idea del perfil de quienes están llegando al enclave, las autoridades de la ciudad se refieren a un perfil de quienes tienen fortunas de entre 30 y 500 millones de dólares. Junto a Paradise Valley está el otro refugio de muchos californianos estos días, Scottsdale, que es otro sitio exclusivo al que se mudan escapando de la contaminación y las aglomeraciones de California. Porque es precisamente esa configuración urbana la que buscan, el lujo y la tranquilidad donde viven, sin los problemas de las grandes urbes. No obstante, al mismo tiempo, el acceso a todo lo que una gran ciudad tiene que ofrecer. Por si eso no bastase, está el clima de Arizona. Ahora bien, hay una condición adicional que seduce a los ricos. Por ley, las parcelas para construir casas en Arizona deben ser grandes. Por eso, los recién llegados pueden construir o comprar casas que parecen pequeñas ciudades, con gimnasios, salas de cine, cocheras inmensas y todo lo que se les ocurra, y puedan pagar para vivir en su mundo, alejado de todo. La migración alcanza a todas las edades. Analistas de Moody's encontraron que desde el inicio de la crisis sanitaria, California ha perdido residentes en todos los grupos etarios, pero con un peor impacto en aquellos que tienen entre 35 y 44 años, precisamente los más productivos y emprendedores. Se creería que los más jóvenes encontrarían afinidad en un estado liberal. Sin embargo, la migración californiana desmiente esa premisa. Si vemos la dificultad para formar familia y para echar a andar un negocio, entendemos que el ambiente liberal californiano pierde frente a las expectativas de vida de los más jóvenes. Ahora bien, más adelante veremos que en el otro extremo etario, California también tiende a arrojar fuera a sus residentes más viejos. ¿Por qué se van los californianos pudientes? A los problemas urbanos que ya mencionamos, donde además destaca la inseguridad, se suman los impuestos y la inflación en el estado. En menor medida influye cierta dificultad para poner un negocio en marcha, derivada de una asfixiante red de regulaciones. El impuesto progresivo a las ganancias es muy alto en California y se mantendrá como un motivo para emigrar a medida que más baby boomers se retiren y busquen proteger sus ahorros. En el estado dorado, la mayor tasa para el impuesto a las ganancias personales es de 12.3%. La reforma impositiva de Trump perjudicó a los ricos de California. En 2017, Trump recortó los impuestos federales, pero al mismo tiempo estableció un límite de $10,000 a las deducciones de impuestos estatales y locales, algo que para muchos californianos no compensa los ahorros del recorte de impuestos federales debido a los impuestos estatales más altos sobre la renta personal y la propiedad. Para muchos en la clase propietaria, el de Trump fue un aumento de impuestos disfrazado que debería ser derogado. Todo empezó con la crisis sanitaria. Por su parte, el mercado inmobiliario tiene un fuerte impacto en el costo de la vida y en empujar fuera de California a jóvenes emprendedores.
Aunque el precio de las casas se ha moderado en los últimos meses, el precio promedio de una casa en California, en octubre, fue de $840,360, un 46% más que al principio de 2020. Al mismo tiempo, la crisis sanitaria había causado otra distorsión cuando aumentó el trabajo a distancia, lo que llevó a muchos a mudarse a estados más baratos, mientras recibían el sueldo californiano por su contratación en tecnología y otros sectores, lo que los hacía más prósperos ahí donde se establecían. Por eso, esa crisis de salud también es la principal responsable de la subida en el precio de las casas, uno de los factores tempranos del éxodo que vemos hoy. La verdad es que en este momento es muy difícil para una pareja de recién casados convertirse en propietarios de una casa en California, incluso si pertenecen a la clase media. Así se entiende que sea, precisamente, la franja de edad de los adultos jóvenes la que se marcha en mayor cantidad. Ahora, para captar el impacto en la recaudación de los ricos que se van, basta notar que casi el 40% de los ingresos tributarios anuales del Estado, por concepto de impuesto a las ganancias, se recolecta del 1% de los contribuyentes. ¿Son bienvenidos los californianos? Cualquiera pensaría que el resto de los estados de la Unión recibiría con los brazos abiertos a los californianos que dejan su estado. A fin de cuentas, una parte importante de ellos tiene un buen ingreso y educación superior. Sin embargo, no sucede exactamente así, al menos no en todas partes. Sí hay estados que piensan en el dinero que traen los californianos y se encargan de que se sientan a gusto. Este es el caso de Texas y Florida. Pero estados vecinos como Utah, ya desde la crisis sanitaria, tratan de disuadir a los californianos de radicarse en ese estado, porque temen que quieran replicar su estilo de vida en el seno de su sociedad mucho más tradicional. Un toque de política. Es imposible no considerar las tasas impositivas como medidas políticas. No obstante, para simplificar las cosas, consideremos que esas son medidas económicas y no políticas, para tratar de averiguar si las meras relaciones de poder tienen impacto en la migración californiana. Un reportaje de Infobae considera que la pérdida de un escaño en el Congreso, en el censo de 2020, es una razón netamente política que incide en el éxodo de californianos ricos. Perder representatividad fue percibido por los ricos como una pérdida de influencia en el centro del poder estadounidense, que se revertiría en su menor capacidad de lobby. Otra razón estrictamente política, eso sí, con implicaciones económicas inmediatas. Se trata de la fuerte legislación ambiental del estado que penaliza el uso de combustibles fósiles. Para algunos de los que se van es más sencillo vivir en un estado con una conciencia ambiental más laxa, pero en el que en cambio la gasolina es más barata o donde pueden elegir comprar una camioneta lujosa y contaminante. Sin embargo, pese a lo que estamos contando, una encuesta encontró que más del 60% de quienes abandonaron California no lo hicieron por motivos políticos, sino estrictamente económicos. El caso de la política ambiental local muestra los efectos del triángulo economía, política y migración. Quienes respondieron a la encuesta citada dicen que su oposición a las metas ambientales no debería hacer que las autoridades cambiaran de curso. Paradójico, ¿no? Reconocen la importancia de las medidas, sin embargo, no quieren vivir obligados por ellas. Igualmente, el éxodo muestra que no es viable una transición energética si no se logra la conformidad de una base de ciudadanos económicamente importante. No solo migran personas, también se van los negocios. Al ser los impuestos una de las razones que empujan a irse a los ricos californianos, es obvio que una parte de la migración está formada por sus negocios, y es que los emprendedores quieren un entorno en el que sea más fácil hacer negocios y en el que los impuestos sean más bajos, todo en uno. Texas ofrece eso, pero también lugares como Nevada, Tennessee y Florida. En un entorno impositivo más amigable, los sueldos son mejores, por lo que los negocios que se van crean más trabajo ahí donde se relocalizan. Es alto el nivel educativo de los californianos que abandonan el estado. En un país plutocrático como Estados Unidos, la educación superior es un signo de poder económico. Por eso no asombra corroborar que la partida de los californianos más ricos coincide con que también sean los más educados quienes destaquen en el éxodo. Durante los últimos 2 años, más de 250,000 californianos con al menos un título universitario se han ido, mientras que en el mismo lapso solo han llegado 175,000 graduados universitarios de otros estados. Más atrás en el tiempo, el balance era más equilibrado o hasta ventajoso para California, incluso cuando el estado perdía más residentes que otras partes del país. La de hoy es una migración particularmente enfocada en graduados universitarios y profesionales, un lujo que California no puede permitirse. La superación de la crisis sanitaria ofrece la única perspectiva de que la migración de los californianos, mejor formados, se atenúe en el corto plazo,
A medida que los patronos llaman a los empleados a las oficinas de ladrillos y cemento, y el porcentaje de los trabajadores remotos se fija en alrededor del 10% de la fuerza laboral. Y es justo que sea así, porque en parte fueron restricciones impuestas durante esa crisis las que ahuyentaron a muchos inmigrantes asiáticos, con un alto nivel educativo, de establecerse en el estado. Aunque la verdad sea dicha, otras restricciones migratorias que impidieron a extranjeros con estudios avanzados residenciarse en California no tuvieron que ver con la crisis sanitaria, sino con la avalancha de inmigrantes indocumentados que inunda Estados Unidos. La brecha de ingreso es más grande en quienes se van a Florida. No solo los californianos que se van a Texas son más ricos que los que llegan desde ahí. La brecha de ingreso también es grande entre los californianos que se van a Florida y quienes se mudan desde este estado hacia la costa oeste. Florida, a pesar de la distancia, es el quinto estado de destino para los californianos ricos, sobre todo de los de más edad. Parte del secreto de esa preferencia es que Florida no tiene impuesto personal a las ganancias. Lo mismo sucede en algunos de los otros destinos que hemos mencionado, como Texas y Nevada. Los ricos también abandonan Nueva York. Los datos del censo que hemos citado muestran cómo la tendencia californiana se repite en el este, en el estado de Nueva York, que también se queda parcialmente sin sus ricos. Como la Gran Manzana es el centro de la actividad del estado, es desde esta que está partiendo el mayor número de ricos. Si obviamos la crisis sanitaria, durante la cual se triplicó la salida de millonarios de la ciudad, la tendencia se remonta a 2021, cuando casi unos 1.500 contribuyentes millonarios dejaron la ciudad. Durante la crisis sanitaria fue peor. Nueva York perdió población de todos los estratos sociales. Ahora bien, si nos enfocamos en la muestra solo de los ricos neoyorquinos que emigran, hay diferencias importantes. Los más ricos, aquellos con ganancias anuales de más de 25 millones de dólares, fueron los que más dejaron la ciudad, mientras que los menos ricos, aquellos con ganancias de entre 5 y 25 millones, no lo hicieron tanto. Aún así, el número total de millonarios en Nueva York este año es de 80.000. ¿Qué significa esto? Que los ricos se hicieron más ricos en la ciudad, a pesar de las razones que hacen que muchos de ellos se vayan. ¿A dónde se van? Los datos del censo muestran que su primera opción es la vecina New Jersey y que la segunda opción es la soleada Florida, donde muchos se encontrarán con sus pares californianos. Sin embargo, a diferencia de estos, los ricos neoyorquinos tienden a irse de su estado cuando son más viejos, en torno a los 45 años, aunque la sangría también abarca hasta los 64 años. Otro grupo etario de ancianos ricos neoyorquinos que emigra en masa es el de entre 65 y 84 años. Otras causas económicas del éxodo californiano. A medida que los inversionistas y los contribuyentes ricos recibieron jugosas compensaciones en paquetes accionarios, el Estado recibía una menor tajada en impuestos. Simultáneamente ocurrieron los despidos en el sector tecnológico, que se sumaron a un factor que parece increíble, una remuneración relativamente más baja en empleos clave en la economía de hoy. Sumados, sueldos más bajos y despidos focalizados se tradujeron en desempleo como excusa para que ciertas capas sociales abandonaran el estado. De ahí que la migración de ricos y bien educados californianos sea una hemorragia que no parará pronto. Los analistas consideran que ese es el precio a pagar por la movilidad social de la clase media que, al irse, se lleva consigo sus dólares que, de otra forma, irían a parar a las arcas del estado. Esto nos lleva directamente a las consecuencias económicas de la migración de los ricos californianos. ¿Por qué es una mala noticia para la economía de California? Porque menos residentes acaudalados significa una menor recaudación de impuestos, así como la pérdida de actividad económica y de puestos de trabajo. Ya los gobiernos locales, además del estatal, están sintiendo los efectos. Solo en el presupuesto estatal se calcula un déficit de 68.000 millones de dólares para este año fiscal, por la caída de 25% en la recaudación del impuesto a las ganancias personales. Esa noticia se repite en ciudades y condados a lo largo de todo el estado, particularmente en el área de la Bahía de San Francisco. Menos impuestos. Ya mencionamos la alta dependencia que tiene California de las rentas altas para cumplir sus metas fiscales. El 1% de los contribuyentes, aquellos con ingresos de al menos $1 millón anuales, permite recaudar entre el 40 y 45% del impuesto estatal a las ganancias personales. La explicación de este fenómeno la hallamos en que, en los años fiscales que terminaron en 2020 y 2021, el ingreso promedio de los contribuyentes que dejaron el estado era de $137.000. 5 años antes, el ingreso promedio de quienes se iban era de $75.000, de acuerdo con el IRS. Entre los ricos que aún no se han ido, la sensación es que el impuesto a las ganancias personales los está matando. Por eso muchos de ellos se irán pronto.
De ahí que abogados especializados reportan que cada vez reciben más llamadas de clientes que quieren arreglar sus asuntos para abandonar California. Muchos de ellos tienen $1 millón o más en sus cuentas de retiro y no quieren ser pechados por el alto impuesto a las ganancias cuando empiecen a disfrutar de ese dinero. Ahora bien, ¿cuánto menos en impuestos ha recaudado el Estado? Solo podemos responder con cifras aproximadas. Ya mencionamos el tamaño del déficit fiscal, pero otra medida lo proporciona el total de declaraciones de impuestos. En el año fiscal 2021-2022, 399.400 sujetos tributarios abandonaron el Estado, mientras que 241.200 se sumaron a él, para un balance de 158.200 sujetos tributarios menos. Cuando hablamos de sujetos tributarios, no distinguimos entre personas naturales y negocios. Si lo hiciéramos, entonces la reducción quedaría así: 331.700 personas naturales menos como contribuyentes y 67.700 negocios menos como contribuyentes en todo el estado. Estos números convierten a California en uno de los pocos estados con déficit fiscal y en uno de los todavía más escasos que experimentaron una reducción en la recaudación el año pasado. Parte de lo que sucede tiene que ver con que en Estados Unidos, California nada contra la corriente en materia impositiva. En los últimos 3 años, hasta 29 estados han reducido sus impuestos a las ganancias personales o corporativos, mientras que otros ni siquiera tienen este tipo de tributo en su legislación. Para empeorar el panorama, California es uno de los pocos estados que ha subido sus impuestos en los años más recientes. La inversión pública californiana en riesgo. También mencionamos antes que el gobierno estatal depende demasiado de los impuestos, que cobra a los más ricos, pero al mismo tiempo los espanta subiéndoles los impuestos. El resultado era previsible: los proyectos públicos de largo plazo, esos que se financian con impuestos, están en riesgo. En otros estados, algunas inversiones públicas también están diseñadas para ser alimentadas por los impuestos. No obstante, en California los proyectos son faraónicos, lo que los hace depender adicionalmente de que aumente la población. La única manera de que esos proyectos se mantengan es asegurándose de que la próxima generación de californianos gane más que la anterior y de que contribuya más al sistema. Como eso no está sucediendo, el gobierno estatal ha echado mano de todos los recursos a su alcance. Para empezar, tomará fondos de su reserva presupuestaria de $24.000 millones. Luego, como era previsible, hará recortes. Esta última medida podría retrasar las ambiciosas metas ambientales californianas, ya que la transición, de por sí costosa, no tendrá todo el financiamiento público que necesita. Primero fue Elon Musk, quien se mudó de California a Texas en 2020. Luego lo hizo Mark Wahlberg, quien poco después cambió los focos de Los Ángeles por Las Vegas. Junto a ellos vimos como cientos de otros ricos y famosos californianos también abandonaron el estado. Más allá de la frivolidad de sus modos de vida, los ricos están llevando consigo un dinero que los gobiernos locales necesitan desesperadamente para mejorar los servicios públicos. Pero además, los ricos están llevando mecanismos y conexiones que los hacen producir más riqueza, esas que saca de la pobreza a segmentos menos favorecidos, a los que les da igual en qué estado viven. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la crisis en California, cómo migra la gente con altos ingresos a Texas o Arizona. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.